Aquí va a autorizar Aldo Quiñones, lo hace a continuación. Ya se juega el fútbol. Hay alegría. Bienvenidos al tren de las emociones. Estamos en vivo por las pantallas de Tigo Sports. Por ahora el sector izquierdo el elegido. Tomás Lescano para jugar directamente contra el área. Va por lo alto a buscar Clementino. La pelota picó peligrosamente. El Chino la bajó y definió con una especie de chilena cerca del palo izquierdo. La resolución inmediata, sorpresiva del Chino Martínez. Se complicó. Guaraní la dejó picar y casi llega el primero de partido. De no creer esta situación del Chino Martínez, porque ¿cómo van a dejar esa pelota pasar así, no? Porque producen este tipo de cuestiones. Mucho para Fernando Román a profundidad por derecha, picó en punta, Raúl sacó ventaja, centro de Cáceres, Barcelona. De Barcegol, que está siempre en la zona caliente, presto para responder. Tremendo pase filtrado, estupendo diferencial que quebró absolutamente la continuidad de las cosas de parte de Fernando Román, que venía advirtiendo su capacidad de lanzamiento y conexión por derecha con Raúl, que fue una daga por el costado derecho y la puso con precisión, con templanza, al lugar exacto para que Facundo Barceló, del primer flechazo en el partido, y ahora Guaraní 1, General Caballero 0. Arriba el envío, control de pecho de Luis Martínez, que se adelanta, la dejó corta Rodríguez, ganó Martínez, la rebotó Miño, apertura por el costado derecho y se manda Raúl. Cáceres buscando una ofensiva, alguna opción de juego, no la encuentra por lo pronto, entonces no hay problema. Va 1 contra 1, escapa por afuera, centro de Raúl, Sarkis, ¡palo! Bonito para General Caballero, que acaba de zafar de una muy grande, de una grosa, porque ganó por afuera Raúl. Gran cabezazo de César Miño, que simplemente la ubicó al lado opuesto. Hubiera sido un golazo del juvenil de Guaraní. Pero estamos destacando los movimientos, la intencionalidad que tiene el juvenil. Ríos busca el pase profundo y generó problemas para Saborido. Le quedó Romeo para el segundo. Romeo tapó arriba, los quedó el rebote. Miño y su gol por derecha. Miño le pegó de zurda. ¡Gol! De Guaraní, un gol que hace justicia al gran partido que estaba haciendo el juvenil. El pase profundo parecía controlable por parte de Saborido, que navegó las turbulentas aguas del mar de la duda. Le quedó a Romeo para el mano a mano, aceleró hasta lo último, definió, exigió una gran tapada de Arévalos y en el rebote Miño ya tenía resuelto mentalmente lo que iba a ejecutar y además le salió perfecto el remate, la clavó contra el palo derecho y cortesía de César Miño y el divino tesoro de la juventud. Ahora Guaraní tiene 2, General Caballero 0. Saborido cabecea para el medio, ojo con esta, la saca del fondo. Bien adecuadamente Paul Riveros, le quedó a Saborido. Busca la penetración por afuera General con Arce. Engancha ante la marca, le quedó a Juan Ignacio. Saborido y el centro por bajo. Saca Fernando Román, quedó el rebote, le pegó Rodríguez. Afuera. Por muy poco esa pelota. No se metió, pasó cerca del palo izquierdo. Sí, tal cual. Y él también fue quien visitó. Cuidado con esto, peligrosísimamente. Y por eso me callé, porque Miño decía que él también habló con la psicóloga Maricel Chávez. Y es un chico que en la Sub-17 este año en enero en Ecuador jugó muchos partidos de titular como extremo con perfil cambiado y lo hizo muy bien con Aldo Bobadilla. Dudó la defensa, pero Miño no intentó. Más te conectas, más creces, todo contigo te conviene más. Presenta cada comentario del partido del señor Barrientos a carrera por lo alto. Guaraní, cabezazo. Sarkis, gol. Por la vía aérea, terminó metiendo peligro con un cabezazo que bajó para el medio tras el envío venenoso al segundo palo. Elías Sarkis anticipó el movimiento de Arévalos y giró inmediatamente para ver qué ofrecía en línea por la zona, si levantaba o no la bandera. En efecto, por lo pronto, se está marcando gol de Elías Sarkis mientras se chequea la acción.
se anularía el gol de Sarkis. Vamos a ver qué resuelven desde la sala del VAR. Lo que hay que chequear es si cabeció el hombre de Guaraní. Pareció que sí. Anulado el gol de Sarkis. Estaba adelantado el delantero efectivamente. Mientras vemos el trazado de la posición adelantada de Sarkis, que había marcado el tercero, le fue anulado ese gol. Es el final del partido. No queda lugar para más. Así lo marca Quiñones. Se acabó el encuentro. Lo ganó Guaraní por 2-0. Lo hizo de buena forma. Liquidó en el primer tiempo con el par de tantos conseguidos por Barceló y por Miño. 2-0 para la Aborigen.